El aislamiento social fue una estrategia de prevención en la que los individuos fueron separados físicamente de su ámbito social a los fines de cortar con la cadena de contagios y mitigar la difusión del virus. Durante un periodo de tiempo relativamente prolongado, las personas suspendieron sus actividades habituales y fueron confinadas en sus domicilios. Los que fueron considerados esenciales podían circular con permisos especiales y en horarios restringidos, pero finalizada la actividad debían regresar inmediatamente a sus hogares. El incumplimiento de estas medidas extraordinarias llevó a muchos a ser detenidos y sancionados con multas, incluso con causas penales. En algunos casos se permitió a la población aislada hacer ejercicio al aire libre, de forma individual y conservando la distancia social. También se permitió concurrir a centros comerciales para proveerse de alimentos y materiales esenciales. Aquellos que viajaban entre ciudades y que no tenían un test PCR, siglas en inglés de reacción en cadena de polimerasa, o que habían mantenido contactos estrechos con casos positivos confirmados, eran preventivamente aislados. En estos casos, el aislamiento tenía una duración aproximada entre 10 y 15 días. Algunos autores opinan que los beneficios potenciales de la imposición obligatoria de una cuarentena en la población general debe ser cuidadosamente sopesado con los posibles efectos negativos a largo plazo sobre la salud, es decir, sobre los riesgos de enfermedades cardiovasculares y mentales. Un estudio español realizado por Castañeda y Bavarro en 2020 evaluó el impacto del encierro en la población. Tomaron 3.800 adultos entre 18 y 64 años y aplicaron encuestas autoinformadas. El test que se utilizó fue el IPAC versión corta. Se aplicó antes y después de una estancia prolongada estricta en el hogar y concluyeron que todos los adultos encuestados, especialmente los jóvenes, disminuyeron su nivel de actividad física diaria, tanto moderada como vigorosa, lo que aumentó el sedentarismo. En Canadá, Lesser, en 2020, informa sobre una muestra de 10.098 personas que el 40.5% de las personas inactivas se volvieron más sedentarias y que solo el 22.4% de los individuos activos se volvieron menos activos. Por otro lado, el 33% de los sedentarios se volvieron más activos y el 40.3% de los activos se hizo más activo. También reporta un aumento de los trastornos psicológicos asociados como síndrome de estrés postraumático, confusión, ira, ante el aislamiento, pérdida de empleo, incertidumbre financiera, cuidado de los niños y o personas a cargo. Todos estos factores inciden negativamente en el bienestar. La actividad física, por otro lado, está vinculada a la salud y al bienestar. Las personas físicamente activas experimentan menos estrés, depresión y ansiedad. Por ello, la actividad física ha sido empleada como un método de tratamiento para tratar estas patologías en lugar de los medicamentos. Las encuestas muestran que los activos tuvieron mejor puntuación en la variable de bienestar mental que los inactivos físicamente. Asimismo, los que participan en actividad física al aire libre tenían menos niveles de ansiedad. Una investigación realizada por Caputo y Reichert en 2020 evaluó los cambios en los niveles de actividad física asociados a la pandemia de COVID-19 y también su relación con problemas de salud mental. Recuperaron de bases de datos especializadas 41 artículos científicos cuantitativos basados principalmente en encuestas homologadas. La mayor parte de la evidencia identificó una disminución en los niveles de actividad física debido a las medidas de distanciamiento social. Los autores sugieren que la actividad física podría ayudar a disminuir la carga de salud mental relacionada con el brote de COVID-19. Romero Blanco y colaboradores en 2020 estudiaron los efectos del confinamiento en una población de estudiantes universitarios españoles. Evaluaron la actividad física y el sedentarismo
antes y después del encierro. Además, analizaron otros factores: dieta, tabaco, alcohol, síntomas de ansiedad, depresión y características sociodemográficas. Se midió la actividad física y el tiempo sentado con el iPad. Los resultados muestran que la actividad física, así como el tiempo sentado, se incrementó. Aquellos que ya eran sedentarios antes del encierro mantuvieron o empeoraron su comportamiento. Se desconocen las razones exactas por las que los minutos o intensidad de la actividad física aumentó. Puede estar vinculado al entorno, mayor o menor disponibilidad de espacio y acceso a materiales, a la formación de los estudiantes. Los que estudiaban carreras vinculadas a la salud se movían más, a la necesidad de relaciones sociales, a factores motivacionales o a una combinación de estos y otros factores no identificados. Arefi en 2020 y un grupo de investigadores iraníes investigaron los efectos de la cuarentena y del aislamiento sobre la salud de las personas a través de una revisión de publicaciones en base de datos científicas. Los autores exponen que la actividad física es una medida útil para contener la pandemia, pero que a su vez tiene efectos negativos sobre la salud de la población. Encontraron que el confinamiento provoca inmovilidad. A su vez, esto lleva a numerosas condiciones como el sobrepeso, obesidad, hiperlipidemia, debilidad muscular y aumento de factores de riesgo cardiovasculares. Además, afecta el estado mental, la energía y la motivación. La actividad física podría prevenir esta deficiencia. Las relaciones intrafamiliares también se ven afectadas y se deben buscar alternativas para atender las necesidades de los niños y fortalecer los vínculos. En las personas mayores enfatiza el hecho de que el distanciamiento social de sus familiares más jóvenes puede llevar a crear sentimientos de soledad y la creación de trastornos emocionales. Las estadías prolongadas en el hogar también han causado conflictos, divorcios y violencia familiar. No se deben subestimar las consecuencias sociales como el estigma social, la resistencia al cambio, reducción de relaciones interpersonales y sociales. Los autores consultados en general concluyen, en base a evidencia, que el confinamiento es una estrategia útil para evitar la propagación del virus, pero que al mismo tiempo deben buscarse estrategias o alternativas para compensar sus efectos negativos sobre la salud y los hábitos de actividad física. Un estudio realizado por Korami Power y colaboradores en 2020 informa que la diabetes y la obesidad contribuyen a deteriorar el sistema inmunológico. Es probable que esto sea una causa de mayor incidencia de muerte en personas infectadas de coronavirus. Según Finner y colaboradores, las personas que ingresan al hospital infectadas de coronavirus con elevado índice de masa corporal tenían altas probabilidades de morir. Por el contrario, la reducción del peso corporal con restricción calórica y ejercicio leve mejora el sistema inmunológico. Datos del Servicio de Salud de Inglaterra indican que el 25% de los decesos en el primer semestre de 2020 ocurrió en diabéticos. Otro autor, Suzuki, en 2019, citado en este estudio, informa que la reducción de la actividad física incide negativamente en el sistema inmunológico. Martínez y colaboradores estudiaron un encierro prolongado de 48 días en una muestra de sujetos españoles. Analizaron hábitos de actividad física, dieta y calidad de sueño. Todos los sujetos empeoraron significativamente sus puntuaciones en todas las variables, excepto el riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. Estos autores informan que el confinamiento tuvo un efecto diferencial entre activos e inactivos. Los primeros manifestaron una disminución de su actividad física y empeoramiento en la calidad del sueño, mientras que los segundos prácticamente no tuvieron cambios. Concluyeron que este periodo de aislamiento fue negativo para las variables estudiadas en sujetos físicamente activos. Sugieren a las autoridades que deben considerar el aislamiento como particularmente perjudicial para las personas sanas y físicamente activas. En otra investigación, ANMAR, del Instituto de Ciencias del Deporte de Alemania, un grupo multidisciplinario de científicos e investigadores realizaron una encuesta electrónica. La misma fue promovida por 35 instituciones y traducida a 7 idiomas. Los análisis preliminares indican que el confinamiento domiciliario
tuvo una incidencia negativa en todos los niveles de actividad física, aumentando el tiempo diario de sentado por día, de 5 a 8 horas, probablemente por el aumento del uso de la computadora, tecnología y redes sociales. En relación a los hábitos nutricionales, el consumo de alimentos y el patrón de ingreso, tipo de alimentos, fuera de control, bocado entre comidas, saltar comidas, fueron más insalubres durante el confinamiento. Aunque el aislamiento es una medida para proteger a la población, los indicadores muestran que alterar los hábitos y el comportamiento de las personas afecta a su salud. El trabajo de Mattioli y colaboradores informa que la imposición de la cuarentena causa estrés y depresión, lo que a su vez induce a una dieta insalubre y a una reducción de la actividad física. La dieta se caracteriza por un déficit de frutas y verduras, poca ingesta de antioxidantes y de vitaminas. Recientes estudios han identificado las vitaminas como un arma esencial para combatir el coronavirus, destacando entre ellas el efecto protector de la vitamina D. La cuarentena puede tener efectos a largo plazo en las enfermedades cardiovasculares relacionadas al estilo de vida y a la ansiedad. Es necesario una acción global post-cuarentena que apoye una dieta saludable y al ejercicio físico para recuperar y promover un estilo de vida saludable en la población. Los pacientes obesos que contraen coronavirus suelen desarrollar el modo grave de la enfermedad y requieren hospitalización y tratamiento de terapia intensiva, ventilación mecánica asistida y tienen mayor riesgo de mortalidad. Dada la tendencia en las últimas décadas respecto al incremento del sobrepeso y la obesidad en la población mundial, se estima que en el futuro los indicadores epidemiológicos de infecciones por COVID serán muy altos. Por ello, a los fines de reducir la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad, es necesario implementar políticas públicas intensivas dirigidas a mitigar la obesidad. Estudios recientes demuestran que la obesidad es un factor de riesgo para la infección del coronavirus. Lo que aún resta comprender es cómo afecta el patrón de distribución de la grasa corporal. Utilizando el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, análisis genéticos y el patrón de grasa del tronco, Freuer y colaboradores en 2021 establecieron una relación causal entre los índices de masa corporal muy altos y la susceptibilidad a un mayor riesgo de hospitalización asociado al COVID-19. Por lo tanto, los obesos deben considerarse una población de alto riesgo. Se necesitan más estudios para aclarar los mecanismos subyacentes que vinculan la obesidad con el coronavirus. Dan Raj, en 2021, analizó los mecanismos celulares y moleculares que potencialmente contribuyen a la fisiopatología del COVID-19 en pacientes obesos. Comprender la relación entre la obesidad y el COVID es importante para el manejo clínico de estos pacientes. Sabemos que la obesidad se relaciona con una depresión del sistema inmunológico y un aumento de adiposina y citocinas que desencadenan un proceso celular inflamatorio. Cuando el obeso tiene COVID, ambas patologías actúan en sinergia para deteriorar aún más el sistema inmune. Se activan numerosas moléculas, así como factores de crecimiento, factores estimulantes de colonias, interferones, macrófagos, proteínas inflamatorias y factor de crecimiento tumoral. La citocina proinflamatoria aumenta la permeabilidad vascular, lo que facilita el acceso de líquido al alvéolo y causa disnea. El tejido adiposo humano tiene receptores específicos, la enzima convertidora de angiotensina 2, el AC2, que facilitan la entrada del virus a las células humanas y aumentan su carga viral. En el pulmón, el SARS-CoV-2 se une al receptor AC2, desencadenando la enfermedad. Este receptor está sobreexpresado en el tejido adiposo de pacientes infectados. Dado que los obesos tienen mayor tejido adiposo, se espera que tengan más receptores AC2. Es posible que el tejido adiposo actúe como un reservorio viral y facilite la transmisión del virus entre los órganos. Además, cuando las células portadoras de AC2 están infectadas, producen factores inflamatorios que contribuyen a la inflamación. Otro vínculo puede ser la producción crónica de leptina debido a un mayor número de adipocitos. La respuesta inmune se desregula cuando las células T y las killer cells se hacen resistentes a la leptina. La leptina puede estar implicada también en los procesos de inflamación pulmonar. Se ha observado que altos niveles de esta proteína se asocian con una alta tasa de mortalidad en pacientes infectados de coronavirus. Las personas obesas
responden mal a las vacunas y a los tratamientos antivirales, posiblemente a un funcionamiento defectuoso de los anticuerpos y a una mala absorción de la vacuna a causa del exceso de grasa. También los individuos obesos pueden ser más contagiosos que los delgados debido a que la obesidad influye en el ciclo de vida viral y contribuye a la diseminación del virus. La respuesta inmune, al estar demorada o retardada, hace que la carga viral sea más elevada en estos pacientes. En el estudio de León y colaboradores en 2021, los investigadores encontraron evidencia genética que respalda que un índice de masa corporal más alto es un factor de riesgo causal de susceptibilidad y gravedad de COVID-19. Estos resultados plantean la posibilidad de que la obesidad amplifica la carga de enfermedad de COVID-19 de forma independiente o mediante sus consecuencias cardiometabólicas y sugieren que atacar la obesidad puede ser una estrategia para reducir el riesgo de enfermedad grave de COVID. Un relevamiento realizado en la población argentina sobre 5.600 casos por un equipo de investigadores de la Sociedad Argentina de Nutrición a cargo de la doctora Ackerman informó que los estudios consultados indican que los casos más graves de COVID se dieron en personas con sobrepeso u obesidad, inclusive jóvenes. Los especialistas encontraron que 6 de cada 10 argentinos subieron de peso durante la cuarentena. Entre quienes manifestaron no haber iniciado el periodo de aislamiento con exceso de peso, engordó el 58%, mientras que entre los que reconocieron tener sobrepeso u obesidad antes de la pandemia aumentó el 66%. Por otro lado, 8 de cada 10 personas cambiaron sus hábitos alimentarios en pandemia, tanto los horarios como el tipo de alimentos. El 69% de los encuestados asumió haber comido no por hambre real, sino como respuesta a emociones, sobre todo ansiedad o aburrimiento. De este grupo engordó el 73%, mucho más que lo del grupo sin ingesta emocional, donde solo subió el 42%. Llegado a este punto, se plantea la hipótesis de si la actividad física tiene un efecto protector frente al coronavirus. En el próximo video de esta serie documental analizaremos cómo responde el organismo de una persona físicamente activa frente a la infección.